Bendiciones, hermanos. Les invito a decir nuestra confesión de fe. Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: vivo por la fe. Dios les bendiga. Qué hermoso privilegio estar con ustedes una vez más, en una semana más, en la que necesitamos respirar, pensar que Dios está con nosotros. Y ese es nuestro deseo, que cada uno de ustedes en su corazón perciba el amor, la misericordia, la piedad de Dios, porque Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Nos sentimos privilegiados de poder llegar a sus hogares, al lugar donde usted nos está viendo o escuchando, con el mensaje de la palabra de Dios, que es luz, esperanza y verdad. Queremos llevar, lo hemos dicho, ese mensaje transformador que nos hace meditar, nos hace pensar, nos hace reaccionar ante la verdad de la Escritura. Y hemos estado hablando de dignidad. La semana pasada terminamos una tercera conferencia con respecto a ello, pero realmente que la dignidad se deterioró. No quedó la dignidad como nos fue dada. Y es fácil, y yo se los dije más de alguna vez, es bonito, es alegre cuando nosotros los predicadores hablamos de las cosas bellas de lo que nos ha hecho Dios, pero la misma Biblia es integral y hace ver situaciones bellísimas como situaciones no tan buenas. Eleva al hombre, pero también lo pone con los pies sobre la tierra, porque es necesario que caminemos en la vocación a la cual hemos sido llamados por fe en Cristo Jesús. Y por ello, dentro de esa integralidad de la Escritura, necesitamos comprender qué sucedió con esa gran dignidad que nosotros teníamos desde la creación. Y debo decirlo con mucha pena, que el pecado destruye, desquebraja aquella dignidad. De alguna manera, toda la raza humana, después de ese desquebrajamiento de la dignidad, vamos a recibir olas como tsunamis de situaciones que por efecto del pecado se nos vienen encima. Y más adelante estaremos viendo entonces cómo lograremos detener ese oleaje tan malo, esa andanada de olas graves que son efecto del pecado. Lastimosamente no todos lo detienen, porque solamente lo detienen aquellos que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy quiero dedicarlo a un mensaje fuerte en el sentido del desquebrajamiento de la dignidad. De una dignidad que ahora ya no va a ser completa, sino rota debido a lo que ha sucedido en este capítulo 3 del libro de Génesis. Comienza el capítulo 3 con una nota un poco rara, pero es necesaria dentro de la narrativa. Dice allí: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? A ver, note usted eso.
note usted esto, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Aquí hay algo muy importante. Cuando uno ve al original, el término para la serpiente es Nahash. Nahash significa brillante o el que más brilla. Es decir, la serpiente era un ser brillante o el que más brillaba entre todos. Ese ser brillante va a tener relación con lo que va a suceder en la caída del hombre. Va a tener relación con el hecho mismo que el hombre peque. Pero por eso es que esa astucia, esa forma de acercarse a la mujer es tan sutil que la mujer no percibe el engaño al cual se le acerca. Hay razones por qué la serpiente no se acerca a Adán. No se acerca a Adán porque Adán había recibido la instrucción directa del Señor. Si usted observa en la creación, capítulo 2, verso 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego habla de los ríos que salían, habla de todo ello y habla hasta el verso 15 que Dios toma al hombre y lo pone en el huerto de Edén para que lo labre y lo guarde, y manda ahí en el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ahora, el árbol que estaba al centro, al medio del huerto, era el árbol de la vida, no el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que si traemos en arrastre el conocimiento que ya hemos visto, el ataque va a ser sutil desde varios flancos. El primero es no comer de todo árbol del huerto. Bueno, Dios había hecho crecer todo árbol que era delicioso a la vista y bueno para comer. Y la serpiente le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ninguno de esos árboles, de todos los árboles del huerto. Ya ahí hay una mentira. Porque eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dijimos la semana anterior que el asunto básicamente de la realización de esa comunión entre Dios y el hombre se basaba en obediencia. ¿En obediencia a qué? A no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, este ser, la serpiente, le dice, no comáis de todo árbol del huerto. Eso fue lo que les dijo Dios. Y entonces la mujer, al parecer, no tenía fija la idea, no tenía tan fija la instrucción. Y entonces ella responde. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Primera parte, sí. Aquí dice que Dios le dijo que debería de comer de todo árbol del huerto. De todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, ella tiene fija esa parte. Pero dice en el verso 3, capítulo 3, verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él,
ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, vean ustedes cómo no está fija la idea totalmente. El árbol de en medio del huerto era el árbol de la vida. Y a la par de él, o cerca de él, no se explica, dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el árbol del medio, repito, verso 9. También el árbol de la vida, en su sección tercera, también el árbol de la vida en medio del huerto. El árbol que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida. Y dice el árbol de la ciencia del bien y el mal, que también fue hecho allí, no explícitamente en medio, pero me imagino que quizás estaba cerca. Y ella dice del árbol que está en medio del huerto. Pero también ella dice, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces lo que demuestra acá la mujer es que no tiene fija la instrucción, o que con el andar del tiempo en ese momento de la creación, de alguna manera ella recibió de parte de Adán que era mejor ni tocarlo para evitar morir. Bueno, acá la tentación es fácil. Y digo fácil ¿por qué? En el momento que ella no tiene fija totalmente la instrucción, en el momento que ella no tiene absolutamente completa la instrucción, entonces es presa fácil de la tentación. Que lo debo repetir. En el momento que no tiene fija la instrucción, es presa fácil de la tentación. Perdón. Nosotros fuimos hechos dignos. Y a veces, ya como hijos de Dios, aunque tenemos fe en Jesucristo, aunque amamos a Jesucristo, resulta que no tenemos fija la instrucción de Dios. Se nos olvida por no repasarla, por no estarla leyendo constantemente, y a veces la confundimos personajes, confundimos historias, y la realidad es que esa no firmeza de la instrucción en nuestra vida nos hace vulnerables a la tentación. Muchas personas, parece ilusorio, pero es cierto. Muchas personas pareciera que ciertas partes de la Biblia como que las arrancaran, porque no las creen. Eso no es para ellos la revelación divina, no es la palabra de Dios. Y entonces a esto no. Y viven la vida cristiana demostrando que el pecado ha inundado su vida y les ha quitado parte de la dignidad, y por eso fracasan constantemente. No tienen fija la instrucción divina y son más vulnerables a la tentación y por ende al pecado. Entonces, dice en el verso 4 la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Qué tremendo. Vulnerable a la tentación. No van a morir. Verso 5. Sino que sabe Dios. En el parafraseo, conoce Dios, tiene conocimiento Dios. En otras palabras, está diciendo, es la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios, que el día que coman de él, seréis como Dios. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Véala, la tentación. Solo morir tenía como consecuencia comer para aquella mujer. Pero ahora
El tentador se acerca y le dice, vuestros ojos serán abiertos y serán igual que Dios. Y entonces eleva la tentación a una potencialidad increíble. Si yo tengo convicción que algo malo me va a suceder, yo no hago aquello que sé que me va a producir algo de mal. Pero si hacer algo me permite acceder a un nivel, a un conocimiento, a un mejor lugar, entonces estoy presa de la tentación. Estoy presa de esa prueba. Y eso es lo que le pasa a la mujer. Eso es lo que le sucede a la mujer. Le elevan la idea, le dicen, no te vas a morir, sino que serán igual que Dios. Ahora, allí también el padre de mentira continúa mintiendo, la serpiente antigua continúa mintiendo, aunque acá no se habla de un proceso demonizante, podemos considerar sí que ya hay una acción fuera de orden. Y entonces la mentira consiste en negar la verdad de Dios. Hacer de Dios un Dios mentiroso, un Dios que tiene problemas, un Dios que miente para mantenernos cerca de Él, para mantenernos obedientes. No, hombre, al contrario, Dios no quiere que sean igual a Él, pero si comes serás igual que Él. Eso es terrible. Desear querer ser igual a Dios es terrible. No obstante, más adelante, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, todos sabemos que le veremos a Él tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Pero es otra cosa que sucederá con el recorrer del tiempo. El asunto, mis queridos hermanos y hermanas, es que observamos a una mujer ahora estando rodeada de mentira. Y todavía la mentira es más profunda. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El saber implica experimentar, conocer de manera experimental el bien y el mal. Es decir, que aquí hay una acusación doble contra Dios. Dios es mentiroso porque te dijo que ibas a morir y no vas a morir. Es mentiroso porque lo que no quiere es que seas igual a Él. Pero es mentiroso porque Él ha experimentado el mal. La desobediencia es un mal que va a invadir a la humanidad con esa tentación. Y entonces para la mujer esto es interesante. Si Dios sabe el bien y el mal, ¿por qué no lo voy a conocer yo? Dios es igual a mí. Base de muchas situaciones en filosofías no teístas. Si es que Dios es una invención del hombre. Dios es invención del ser humano que no pudiendo dominar las leyes de la naturaleza, entonces denomina a Dios a todo lo que ve raro en la naturaleza, a las fuerzas de la naturaleza. Esa es la postura no teísta. ¡Qué horror! ¿Y nosotros? Nosotros sabemos que hay fuerzas naturales y sabemos que Dios no es el rayo, no es la montaña, no es el sol. Pero la postura no teísta se agarra de esto para tratar de hacer ver de esa convicción. Y entonces por eso es muy fácil que los hombres se llamen dioses los unos a los otros, aunque la Biblia, allá en el libro de Salmos, dirá todos vosotros sois dioses y tiene su propia explicación el texto. Entonces el punto es que la tentación es mayúscula, porque la están engañando, le están mintiendo
y le están poniendo una tentación que introduce un montón de conceptos que nunca estuvieron en labios de Dios para dar la indicación de no comer del árbol mencionado. Así que la mujer está siendo atrapada totalmente. Cuando ya dijimos en una de las sesiones anteriores que bien implicaba todo lo que refuerza la vida humana, por efecto contrario, el mal es todo lo que quebranta, rompe, lo que no refuerza la vida humana. Y eso es lo que le está diciendo la serpiente a la mujer. Y entonces, noten ustedes, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Todo lo que ves. Tremendo, hermano, tremendo. ¿Por qué? Tremendo. Porque lo que hace caer en la tentación no es la razón, es la sensualidad humana, el sentir humano, los sentidos humanos. Y aquí se usa el sentido humano que por generalidad es el que más nos hace codiciar, desear, intentar, desear y por tanto pecar. El sensualismo humano, la vista humana es la primera que entra en juego. A ella se le mintió, a ella se le dijo mentiras, se le dijo falsedades, pero la razón no va a entrar en acción sin antes haya sensación, sensualismo. Y entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio sensualismo, sentido de la vista. Bueno para comer, sentido del gusto. Está comenzando a hundirse en la tentación, pero está comenzando a hundirse por los sentidos. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y ahora entra la razón. Vean ustedes, sensualismo y luego razón. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, el conocimiento. ¿Conocimiento de qué le había dicho la serpiente? Experimentar el bien y también el mal. Ellos no necesitaban experimentar el bien porque ya de suyo fueron creados con el bien, pero no conocían el mal en experiencia. Su sensualismo entonces le hace llegar a la racionalidad, y esa racionalidad ahora mismo dice, oh caramba, esto me va a permitir alcanzar, codiciar el conocimiento. Y tomó de su fruto, y esto ya es el tercer elemento de la dignidad que Errotó, tomó, su voluntad fue sometida, su capacidad de volición llega a la condición de caer en la tentación, y entonces toma del fruto y comió. Me detengo ahí un ratito. Noten ustedes, sensualismo, sentidos, razón y voluntad. En esa misma tentación, parte de la dignidad personal que Dios nos hizo al ser su semejanza, espíritu, alma y cuerpo, en el alma tener esa capacidad de voluntad, de racionalidad y de emocionalidad,
ahora se está viendo deteriorada por causa de la inclinación al pecado. ¿Cuál era el pecado en principio? Desobediencia. Pero ¿qué es lo que le hace caer en desobediencia? Codiciar ser igual a Dios. ¿Y qué esperaba de ser igual a Dios? Experimentar el bien y el mal. Mentiras que la serpiente ya le ha metido. Entonces ella toma del fruto y come. En ese engaño, ella ya come del fruto. Engañada, atraída, sus ojos ven lo bonito del fruto del árbol. Su razón dice, puedo alcanzar el conocimiento, y su gusto está mordiéndolo, ese fruto, porque su voluntad ha sido sometida a la mentira. Es lamentable que el escritor sagrado no explique más. Pero dice acá, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No hay una explicación. No vino ella y le explicó al hombre. No está registrado acá. Ay, fíjate que me encontré a la serpiente y la serpiente me dijo que si comemos vamos a alcanzar el conocimiento del bien y del mal y seremos igual que Dios, no vamos a morir. No hay explicación alguna. Por eso más adelante los escritores sagrados, especialmente en 1 Corintios, en Hebreos también, se marginará que la mujer fue engañada y no el hombre. El hombre sujeta su estado de voluntad a la mujer. El que debía ejercer señorío, otra de sus dignidades, ahora se deja señorear por la mujer. Se desquebraja la capacidad de señorío. Bueno, sus ojos fueron abiertos, dice el versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y Dios comenzó a llegar ahí al huerto, y oyen su voz, se esconden, y Jehová llama al hombre y le dice, mas tú, oh hombre, ¿dónde estás? Versículo 9. Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Escondido estaba el hombre. Sus ojos fueron abiertos verdaderamente, sí. Experimentaron el mal que no conocían por obedecer a unas mentiras, por no razonar la ordenanza y porque de ese engaño ahora vendrán consecuencias enormes. Es la debacle de la humanidad. Ese pecado, primero, pensar en la desobediencia. Segundo, pensar en ser igual a Dios en el sentido de experimentar, de conocer el bien y el mal. Hizo que sujetaran la mayoría de las dignidades que Dios había dado a la raza humana. Es triste esta nota. Muchas personas no comprenden que es esto lo que nos explica por qué más adelante se requerirá del Salvador del mundo, por qué más adelante se requerirá de fe en Jesucristo para ser salvos. Pero aquí la debacle, la ruptura de la dignificación es al máximo esplendor, porque el hombre ahora sí, sus ojos se han abierto, encuentran que están desnudos, aquella transparencia que tuvieron en el capítulo 2, verso 25, ninguno se avergonzaba, ahora les da vergüenza, porque ya no hay transparencia, ni delante de Dios, ni delante de ellos. ¿Cuántas dignidades? En lugar de cuidar el huerto, lo desprotegieron. En lugar de ser señores, se enseñorearon el uno del otro y se dejaron enseñorear por un animal.
En lugar de tener la semejanza, todo aquello de la semejanza ahora comienza a desquebrajarse por el pecado. ¿Cuál es el futuro de una humanidad en pecado? ¿Cuál es el futuro de una humanidad que no guardó la dignidad que Dios le había dado y la tiene ahora toda deteriorada? Sí, está todavía ahí como imagen de Dios, pero ya su ser, su interioridad, no refleja la semejanza. Y entonces ambos elementos comenzarán en una franca caída, en un deterioro tremendo. ¿Qué le pasó a la humanidad? Perdón, ¿qué nos pasa a nosotros, queridos hermanos y hermanas? Que a veces siendo dignificados por Jesucristo, también optamos por el pecado, optamos por la mentira, optamos por la maldad, por la venganza. Y en lugar de tener aquellos elementos dignificantes como la razón, la emoción, la voluntad, la representación de Dios, la imagen, la semejanza, el ser protectores, el trabajar, el saber nombrar, están en franco deterioro. Esta es una nota triste, insisto, que nos debe hacer reflexionar, no solo por lo que pasó en el Génesis 3, sino por lo que pasa en la actualidad. Miles, millones de personas todavía están haciendo más agravante el pecado que se cometió en el Génesis 3. La próxima semana estaremos hablando de cuáles fueron las consecuencias más terribles. No lo haremos de manera exhaustiva porque es muy grande, pero sí hablaremos de algo. Y yo quiero dejarte en el corazón, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga. Piensa, dentro de tu corazón, si estás cuidando la dignidad que Dios te ha dado, o la estás desquebrajando, como se desquebraja por causa del pecado. Si se está desquebrajando, yo te invito en el amor de Jesús, que allí donde estás, abras tu corazón, hables con el Padre y le des gracias por el sacrificio de Jesús y lo reconozcas, lo confieses con tu boca como tu Señor y Salvador. Te invito a que lo hagas. Tú puedes hacerlo allí en casa. O busca a alguien creyente que te ayude a hacerlo si tú no puedes solo. Aunque puedes hacerlo. A ti, hermano y hermana, te invito a que recuerdes. Todo el mundo está diciendo, ya el Señor viene y maravilloso. Sí, ven Señor Jesús, pero tú y yo debemos de estar preparados, listos, dispuestos para recibir el galardón. Listos, dispuestos para que todo el malestar del pecado no interrumpa la dignidad que hemos recibido. Deseo que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Voy a orar. Padre que estás en los cielos, mi buen Dios, qué lamentable el pecado de la humanidad. Por aquel Adán fuimos todos contaminados y por cuanto todos pecamos estamos destituidos de tu gloria. Pero en Jesús encontramos salvación y vida eterna. Y yo quiero rogarte que si alguien que nos vio tiene esa necesidad, le ayudes a encontrarse contigo, a confesarte para ser salvo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu paz, tu amor y tu misericordia sobre él o sobre ella. Y sobre nosotros los creyentes, Señor, que verdaderamente en agradecimiento a la salvación que nos has dado, podamos vivir como a ti te agrada. Te adoramos y bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, espero que el Señor te haya dicho algo. Insisto, mi deseo como pastor es llevarte luz, esperanza, pero también hacerte reflexionar como hijo, como hija de Dios, de las grandes necesidades espirituales que nosotros tenemos, que se resumen todas en creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dios te bendiga.
Dios te guarde. Que la paz del Señor sea sobre ti. Que el rostro de Dios ilumine sobre tu vida. Y que la próxima vez que nos volvamos a reunir, estés en paz, en amor, pero sobre todo en una profunda comunión con Dios a pesar de las circunstancias. Bendiciones del Señor. Hasta la próxima.